perro, él sí es un Springer Spaniel, él tiene 3 años, los dos son adoptados después del año y tanto. Eh, Él sí es de agresión por miedo, o sea, a todo le tiene miedo y se vuelve alterado y ladra por todo. Pero pues la verdad que con el programa ha cambiado mucho, desde poder acariciarlo, que antes no se dejaba, me mordía. Y es un perrito que nos ha costado mucho. Incluso aquí intentamos de dos formas entrenarlo, o presencial o virtual, y fueron fallidas. Pero yo siento que el tema ha sido porque es un extraño que le está enseñando a un perro que todavía no está agarrando la confianza con esa persona. Entonces cuando salió esto, yo le dije a Ronald, mi esposo, le dije, oye, mira, está esto, vamos a aprender nosotros, que es muy importante, que a veces no siempre vamos a tener esa persona cerca que lo está entrenando, que lo está educando, y que nosotros nos quedamos como que, ay, ¿qué hago? Yo igual lo conversé con mi pareja y él me dijo, oye, mira, yo también la sigo y pues hagámosle, o sea, yo creo que ya hemos buscado mil maneras, le hemos preguntado a muchas personas, nos han dado varias y quizás esta es la solución a que el perrito cambie, porque nos hemos mordido varias veces y decíamos, no queremos regresarlo, o sea, y el perro ahora juega hasta con otros perros. Y ver un video que alguna vez grabamos hace mucho tiempo de cómo él se comportaba en la calle, que no sabíamos ni cómo, si soltarlo, o sea, no sabíamos qué hacer. Y verlo ahora decimos, wow, o sea, en serio, ese es el mismo perro. Mi nombre es Ana Sofía Lemus. Yo en realidad soy estudiante de medicina veterinaria en Guatemala. Ya estoy ahorita por el proceso de tesis, ¿verdad? Ya estoy casi a punto de salir, gracias a Dios. Y en realidad mi atención hacia este curso fue porque acá en Guatemala la etología la tenemos súper descuidada, ¿verdad, Lau? O sea, los veterinarios la verdad es que casi no nos enseñan de etología en la universidad. Y luego ya cuando estamos enfrentándonos al día a día con el cliente, hay muchos con problemas de comportamientos y nosotros no sabemos cómo abordar eso, porque no nos enseñan, ¿verdad? En realidad, no tuve mucho. Sí lo pensé un poquito por el precio, pero al final la verdad es que lo vale. O sea, está súper completo. Fue ahí sí que un curso casi que yo lo sentí un poco intensivo en la mejor manera, ¿verdad? O sea, nada negativo que decir en realidad. Me gustó mucho porque pues iba subiendo contenido semana a semana, entonces uno tenía chance de verlo. Digamos, en el caso de los propietarios, que al final sí se metieron por un problema en específico, siento que les quedó súper bien porque teníamos en la semana, ¿no? Para ver el contenido que nos subiste, era una cantidad de contenido pues razonable, uno lo podía ver con tiempo, entenderlo, empezar a aplicar los ejercicios. Yo siento que estuvo súper bien. Como te digo, solo el precio sí lo pensé un poquito, pero al final pues se podía pagar, ¿no? O sea, era algo que gracias a Dios pude pagar y no me arrepiento de nada. Estoy súper contenta. Eso es lo que más me gusta de tu contenido. Es muy didáctico, es muy fácil de comprender. Es un curso que vale totalmente la pena. Y son cosas que a veces, bueno, uno se ahoga un poquito en un vaso de agua a veces con los problemas, con los perritos, porque uno intenta moldearlos a como uno entiende las cosas. Pero entonces, y eso es algo que tú explicas muy bien en el curso, o sea, es más fácil que nosotros entendamos el comportamiento del perro y nos amoldemos más a cómo piensan ellos, ¿verdad? Y yo estoy muy contenta. 100% recomendado. Mi nombre es Astrid y él es Rubén. Hola, mucho gusto, Rubén. Adoptamos a Kratos en enero de este año y hemos tenido pues varios inconvenientes con él porque odia a los gatos. Y acá en la casa de hecho tenemos una gata, se llama Aurora, y pues quisimos entrar al curso para ver si de pronto la convivencia entre nosotros mejoraba. Seguimos las instrucciones como por ejemplo de premiarlo cuando tuviera una buena conducta delante de ella, o por ejemplo cuando, o sea, mantenerlos como que se vieran más de seguido. Entonces, genial todo lo que hemos aprendido, el tema de la comida, el tema de los juegos, el tema de adiestrarlo a él, del ambiente, o sea, habían muchas cosas que nosotros estábamos nulos y realmente fue excelente todo lo que aprendimos en el curso.
una amiga me envió el link como donde estabas promocionando esas 3 clases que fueron gratis, como para contar cosas sobre los perritos. Yo de una me inscribí porque estaba desesperada buscando un etólogo y no, acá no, pues no fue fácil. Entonces pues vimos las clases y nos gustó muchísimo la forma como explicas, es muy fácil de entender, como que es un idioma muy, muy criollo para que nosotros captemos. La verdad yo no lo pensé 2 veces, o sea, quedé encantada con las clases y cuando leí el contenido del curso que enviaste al correo, pues no, del precio tampoco, el precio me pareció, es más, te felicito porque realmente me pareció un precio muy asequible para todo el contenido y todo el tiempo que duró el curso y toda la retroalimentación que nos diste, es muy buen precio. Para mí las mascotas son un miembro más de la familia, entonces yo digo que cualquier inversión que hagamos con ellos, eso no tiene precio realmente. Entonces si lo está pensando financieramente, yo diría que no es un motivo para no acceder al curso, porque lo uno es económico y lo otro pues lo que se puede hacer con ellos, lo que se logra con ellos, el cambio que se logra con los animalitos en casa, tampoco tiene. Mi nombre es Eliana, mis 2 perritos es Miles y Journey. Una tiene, el mayorcito que es Miles tiene 1 año y medio y la más chiquita se llama Journey y tiene 1 año. Entonces la razón por la que me gustó y me interesó el programa fue porque en realidad son mis primeros perros, nunca antes había tenido perros y no sabía cómo poder ser una mejor mamá perruna. Entonces siempre estaba interesada en clases, en entrenamientos, y me pareció algo muy interesante porque se podía ver al propio espacio, o sea, los videos estaban en línea y uno podía chequearlos cuando uno tenía tiempo. Habían los espacios para los comentarios que me encantaron porque uno podía hacer las preguntas ahí y las sesiones en vivo también me gustaron mucho porque uno podía hacer las preguntas. También el enriquecimiento ambiental, los juegos, todo me pareció genial. Porque uno muchas veces como papá perruno pues piensa, bueno, el perrito va a estar ahí, puede estar tranquilito y todo, pero no sabe cuánto material puede tener uno para poder ayudar a que sus perritos sean mucho más felices. Bueno, cuando tú empezaste a mencionar el programa y cuánto tiempo te gastaste en poder buscar toda esta información, el precio, a mí me pareció razonable, sinceramente. Me gustó porque en realidad no le puedes poner el precio a la felicidad de tu perro. Miedos, no. Incertidumbre de repente porque no sabía lo que iba a aprender, pero sí me gustó porque pensé, bueno, con videos en realidad voy a poder aprender. Es algo que yo pensé, pero después al ver el primer video yo dije, no, esto está genial, esto está perfecto para mí porque uno puede aprender viendo, escuchando, no tan solo por lo que mencionabas, sino también por lo que mostrabas. Entonces sí me fue algo muy, en lo personal me benefició bastante. Me gustó bastante el programa porque dije, no, o sea, no quiero que mi perro sea igual que los demás perros que yo veo. El grupo que formaste con todas las personas que asistieron al programa, como es una familia, porque nos ayudamos entre los unos a los otros. O sea, si se pone una pregunta, mira, la no está disponible, ¿qué puedo hacer en este caso? Y todos te responden y es bonito ver a personas también. Hola, hola, bienvenidos a todos, feliz noche a esta segunda clase, estoy muy feliz de que estén acá. Quise empezar esta segunda clase con algunos testimonios de algunos de mis alumnos de Perros Obedientes Familias Felices, que es mi programa de acompañamiento, porque quiero que uno de los mayores aprendizajes que tengamos en la clase de hoy es que entendamos que todos podemos ser los mejores entrenadores para nuestros perros y que cada una de las personas que está aquí viendo esta clase, que tuvo el espacio de dedicarle a su perro ayer y que mañana también va a estar en estas clases, ustedes son los mejores entrenadores para sus perros y ustedes pueden lograr grandes cosas con ellos. Así que empecé la clase mostrándoles que no necesitamos ser veterinarios, no necesitamos ser expertos en comportamiento, ni haber estudiado un montón de tiempo para poder modificar o mejorar muchas conductas que presentan nuestros peluditos. Les doy la bienvenida a esta segunda clase. Estoy muy emocionada de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. He estado feliz durante el día de hoy leyendo todos los comentarios que me dejaron ayer, los aprendizajes que tuvieron, y es muy bonito ver cómo todos hemos estado en esa misma posición.
todas las personas que tenemos perros o que hemos tenido perritos en algún momento nos hemos enfrentado a ese momento tal vez de incertidumbre, de frustración, porque nuestros peluditos presentan comportamientos inadecuados, conductas destructivas, lloran, ladran o presentan algún mal hábito y que no sabemos cómo solucionar. Pero ayer les empecé a contar la importancia de entender las necesidades de nuestros perros, entender que ellos están aquí no para hacer lo que nosotros queramos, sino para desarrollar sus conductas como perros. Y nosotros debemos conocer cuáles son esas necesidades y cuáles son esos requerimientos para poderlos acompañar durante el proceso y que toda esta vida juntos con nuestros perritos sea lo más feliz posible, que nos la disfrutemos al máximo y que no se vuelva una carga. Así que hoy vamos a empezar a hablar de varios problemas de comportamiento. Bienvenidos a todos los que están en esta clase del día de hoy. Quienes estuvieron en la clase de ayer, levanten la mano para ver nombres familiares y personas que participaron ayer, con muchos corazoncitos, manitos alzadas. Para mí es la emoción, no, créeme que este espacio es muy enriquecedor porque nos damos cuenta que no estamos solos y que estamos aquí miles de personas aprendiendo del comportamiento de nuestro perro porque queremos cambiar las cosas. Así que vamos a aprender a entender los comportamientos y malos hábitos de nuestro peludo a través del amor y del respeto, que ese es mi pilar principal, enseñarle a nuestros perros, entendiéndolos, conociéndolos a través del amor y el respeto que ellos merecen. Todos estos comentarios me dejaron en la última publicación de ayer. Yo estaba feliz viendo todos esos comentarios. Amé la clase de ayer, me encantó la clase de hoy. Por acá muchas personas decían, me falta mucho por aprender, mañana nos vemos de nuevo, amando todos los consejos. ¡Qué felicidad! Miren este montón de comentarios, muchos enamorados de nuestro invitado de ayer, de Lorenzo. Y si se enamoraron de Lorenzo, nuestro invitado de ayer, hoy se van a ir de para atrás con la invitada que tenemos. Algunos ya la chismosearon en Instagram porque ya les mostré un poquito quién es nuestra invitada de hoy. Pero prepárense porque tenemos una invitada demasiado especial con una historia que muchos de acá se van a identificar. Entonces, qué bonito que podamos compartir estas experiencias juntos, que podamos aprender. Así que, bueno, me han llegado muchos mensajitos. El día de ayer me llegaron muchos mensajitos de personas haciéndome estas preguntas por asesorías, por consultas, dudas puntuales que querían solucionar de sus perros, cosas que querían aprender. Entonces todos estos mensajitos nos llegaron en el DM, en Instagram y en WhatsApp, preguntando que querían una asesoría puntual porque sus perros estaban presentando X comportamiento o se iban de viaje y no sabían cómo hacer una mudanza con sus perros o querían introducir un nuevo perro a la familia o iban a tener un bebé en casa. Entonces créanme que me encantaría responder uno por uno, pero por eso estoy aquí brindándoles este espacio para que puedan aprender mucho más, y a todas estas personas que están interesadas en ir más allá, en que yo los acompañe y los asesore en este proceso, no se pierdan la gran sorpresa que tenemos hoy en la noche, porque hoy vamos a tener una sorpresa exclusiva para todas esas personas que quieren tener más beneficios, y mañana les voy a presentar mi programa Perros Obedientes, Familias Felices, que recuerden, es un programa de acompañamiento para poder solucionar los problemas, pero por el momento vamos a centrarnos en esto que estamos aprendiendo acá y vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Espero que hayan descargado el workbook, los descargables, para que tomen nota, para que apunten, para que ese conocimiento no quede solo en el aire, sino que realmente podamos empezar a implementar todo este conocimiento. Ayer hablamos sobre los pilares de las necesidades caninas. Espero que hayan hecho la tarea de anotar cuáles de esos pilares nos estaban faltando, en cuáles podemos prestarle más atención, cuáles definitivamente estamos haciendo muy bien. Entonces, ayer que hablamos de esos pilares, hoy vamos a empezar en forma a hablar de cada uno de los problemas de comportamiento y nos vamos a dar cuenta cómo esos pilares influyen directamente en la conducta de nuestro perro frente a cada situación. Hoy nos vamos a basar principalmente en entender cómo es la genética y las conductas a nivel cerebral de los perros. Vamos a aprender sobre la eliminación inadecuada, de por qué nuestros perros orinan o defecan en el lugar incorrecto, si son cachorros, si son adolescentes, si son adultos, si son perritos senior. Vamos a ver las diferentes causas, porque no sé si se han dado cuenta que muchas veces
vamos conversando con amigos y le decimos, no, es que imagínate que mi perro se orina en todas partes. Y siempre el vecino, el amigo, el familiar tiene la fórmula mágica y te dice, no, mira, hace tal cosa y con eso ya no va a volver a orinar. O pegarle con el periódico y ya con eso te vas a dar cuenta que se le olvida y deja de hacerlo. Eso es cuestión de tiempo. O encerrarlo en el balcón mientras está aprendiendo para que él así entienda que es en el balcón. O no le des agua. Quítale el agua, que si le quitas el agua le da menos ganas de orinar. Nos han dado un montón de consejos y en internet estamos repletos de información, repletos de conocimiento, que no sabemos si es verdad, si es mentira, no sabemos a quién seguir. La abuela nos dice que tiene un montón de consejos que le han servido, el vecino nos dice otra cosa. Entonces hoy vamos a aterrizar todos esos conocimientos y yo les voy a ayudar a desmentir muchos mitos, porque he contado con la fortuna de poder asesorar a muchas familias con perros completamente diferentes entre sí. Porque así como Lorenzo, nuestro invitado de ayer, es completamente diferente a Bora y a todos los perritos que ustedes tienen en casa, cada uno tiene particularidades. Y a pesar de que son muy diferentes y cada uno tiene su carácter, sí hay ciertos componentes que primero se pueden heredar, como otro problema de comportamiento del que vamos a hablar el día de hoy, que es el miedo. ¿Sabían que el miedo es la conducta con mayor heredabilidad? Es decir, que si tenemos papás de perritos miedosos, es una conducta que se puede heredar con facilidad. Entonces vamos a aprender también por qué surge el miedo a personas, el miedo a ruidos fuertes como pirotecnia, como la lavadora, la licuadora, por qué surge el miedo a perros desconocidos. Vamos a encontrarle la razón para que así podamos encontrarle una solución. Y también vamos a hablar de los problemas relacionados con el alimento. Pero antes que nada, a todas las personitas que nos están viendo por acá en Instagram o en otras plataformas, les quiero invitar a que se unan a nuestra clase gratuita. Esta es la segunda clase del festival. Vamos a aprender mucho hoy, nos vamos a llenar de conocimiento y ojalá aprovechen al máximo esta clase. Entonces pueden ir al link en mi perfil para continuar viendo esta clase. Así que también vamos a hablar de problemas relacionados con la conducta alimentaria. Ahora que estaba chismoseando los mensajitos que me estaban dejando antes de que empezara la clase, me di cuenta que un montón de personas, como sabían que hoy íbamos a hablar de los problemas relacionados con la alimentación, muchos estaban diciendo, mi perro se come el popó, mi perro cada vez que defeca voltea y se lo come, y muchos presentan esta conducta. Y los problemas relacionados con la conducta alimentaria son de los que más frustración generan. Porque nada peor que tú darte cuenta que tu perro no quiere comer absolutamente nada, que le sirves el alimento y que no quiere comer. O que por el contrario, le encuentra un papel, una media y lo que sea y se lo va a comer. Entonces esto puede ser muy incómodo y por eso vamos a hablar por qué aparecen estos problemas y cómo los podemos mejorar. Buenas noches, bueno, por acá un collie súper miedoso con otros perros, otro por aquí, Mari Ríos, sufre de ataques de pánico, de ansiedad, creo que se los transmití. Por aquí yo tengo un husky y no come sola, siempre me toca darle todo en la boca. Lady, sí, muy remilgados para comer, así que ahí se van dando cuenta que no son los únicos, que a todos nos pasan estos problemitas. Por acá se come el popó del gato. Bueno, entonces todos estos problemas de comportamiento debemos entender que para algo todos los expertos han estudiado durante mucho tiempo. El comportamiento es una ciencia y es una ciencia la cual se puede medir. Es decir, que todos estos problemas de comportamiento ya cuentan con una solución. No es que nos la vamos a inventar, no es que solo vamos a seguir las recomendaciones de la abuela, de la tía, del vecino, no. Tenemos evidencia científica de cómo mejorar estos problemas. Tenemos evidencia y pruebas de ensayo y error de qué funciona para los perros y qué no funciona. Y yo acá te voy a contar muchas de las cosas que no funcionan y también de las que funcionan. Pero antes, para entender mejor esto, quiero empoderarte, quiero darte las herramientas y quiero que tú te sientas completamente confiado de que tú también puedes. Tú también puedes tener un perro más educado, tú también puedes lograr que tu perro te obedezca y tú también puedes vencer la frustración de no entender a tu perro. No importa si ya llevas muchos meses o muchos años pensando que eso no iba a ser así, no importa si crees que es un caso perdido, que tu perro ya no va a mejorar, ya no se va a poder quedar solo, ya no se va a poder relacionar con otros perros. No, tú también puedes ayudarle a que esto cambie.
Entonces vamos a remover estas creencias que se las mencionaba al inicio de esta clase, y es que vamos a dejar de creer que tenemos que ser entrenadores caninos o veterinarios, vamos a dejar de creer que necesitamos prácticamente salirnos de trabajar para dedicarles el 100% del tiempo, no vamos a pensar más que no somos capaces, que no tenemos paciencia o que nuestro perro siempre ha sido así y que no va a cambiar. Y también vamos a remover la creencia de pensar que los entrenamientos son muy costosos o que eso es solamente para personas que ya sepan mucho de animales. No, no importa si es tu primer perro o tu segundo, tercero, cuarto perro, solo está en las ganas, en la dedicación que tú quieras implementar para poder modificar o cambiar eso que en este momento estás viviendo con tu perro. Bueno, antes que nada, como ustedes saben que la idea de este festival es que podamos interactuar, que podamos conversar, que hablemos, que ustedes me cuenten cómo van y qué es lo que quieren aprender, quiero que me respondan esta pregunta. ¿Cómo creen ustedes que funciona el cerebro de un perro a nivel de porcentajes? Antes de que me respondan, les voy a explicar un poco en qué consiste esto. Tenemos el cerebro de un perro y tenemos un porcentaje que ese carácter que tiene el perro depende en un porcentaje de la genética que tiene ese perro. Por ejemplo, si es un perro pastor, si es un perro que fue especialmente creado para tirar, como por ejemplo tirar de trineos, tirar de cosas fuertes, o es un perro cazador, o es un perro que fue literalmente creado para proteger como guardián. Entonces, cuando hablamos de la genética, nos referimos a todo eso que viene interno dentro de su ADN, que para eso también tuvo que desarrollar unas características anatómicas y físicas, es decir, todo lo que vemos en nuestro perro tiene una razón y eso viene desde la genética. Y hay otro componente que es el ambiente. Y el ambiente, aquí me refiero a todo lo que nosotros influimos en cómo nosotros, su familia, sus tutores, las personas que decidimos adoptar o tener ese perro, qué estamos haciendo para cambiar el carácter de nuestro perro. Entonces, a mí me gusta decir que el cerebro del perro funciona en un porcentaje por genética y en un porcentaje por ambiente. ¿Cuál creen que es ese porcentaje? ¿Creen que es más alto el porcentaje de genética? ¿Creen que es más alto el porcentaje de ambiente? Cuéntenme aquí en el chat de YouTube cómo creen que es ese porcentaje, cómo creen que se distribuye en el momento en que un perro se está desarrollando y el carácter que presenta. Y les pongo un ejemplo. Muchos dicen, no, es que mi perro nació así y así es, él nació bravo. Entonces eso diría que influye el 100% de la genética y el 0% ambiente, o será 90% genética y 10% ambiente. Por acá dicen 20% genética, 80% ambiente, bueno, 80 genética, 20 ambiente, 90 ambiente, 10 genética, 50-50, 60-40, bueno, muchas teorías, pero muchos acertados. 70 genética, 30 ambiente, 30, bueno, si se pueden dar cuenta, la mayoría por acá me está contestando que la genética es menor y que el ambiente es mayor. Muchos 20-80, muchos 40-60. Bueno, la respuesta correcta de este cerebro o ese carácter que vamos a empezar a formar en nuestro perro es de 50-50. 50% genética y 50% ambiente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que la genética es la encargada de marcarme ciertos límites. Entonces voy a poner un ejemplo puntual y vamos a poner el ejemplo de Isis, nuestra invitada de hoy, que ya les voy a revelar un poco de cómo vendría siendo esa genética, pero para que nos vayamos haciendo una idea. Si yo tengo un perro pastor alemán, como lo es Isis, nuestra invitada de hoy, si yo tengo un pastor alemán o un pastor belga o un pastor en general, los perros pastores entran en un grupo muy grande, pero cuando hablamos de este tipo de perros, la genética nos va a marcar unos límites. ¿Cuáles serían esos límites? Es un perro que por genética, me guste o no, es un perro protector, es un perro guardián, es un perro con unos sentidos muy desarrollados y como tiene esos sentidos tan desarrollados, es capaz de percibir cosas que otros perros no son capaces. Entonces, ¿qué hace eso? Que pueda ser un perro más nervioso, más sensible, que escucha más, que ve más,
que no va a tolerar mucho a ciertos ruidos fuertes, que no va a tolerar que un extraño ingrese a su casa, que va a querer cazar una presa más pequeña, como lo puede ser un gato, un conejo, un perro más pequeño, un ratoncito. Entonces ahí yo ya tengo una genética. ¿Significa que todos los pastores alemanes van a tener estas conductas inadecuadas que acabo de mencionar? No, para nada. Porque la genética me va a marcar esos límites, pero el ambiente es el que me dice a qué límite yo me acerco más. Entonces, por eso es que el ambiente es tan importante para yo entender a dónde me quiero acercar más con nuestro perro. Si yo quiero tener un perro protector, guardián, que le ladre a todas las personas desconocidas, que no deje entrar ningún intruso a la casa, quiero que me proteja todo, yo con uno de estos perros de este grupo puedo acercarme lo que más pueda. Pero tal vez si tengo otro tipo de razas, como un perro de compañía, voy a poner otro ejemplo, un poodle, tiene una genética completamente diferente a un perro pastor. Entonces yo, por más que quiera acercarme a tener ese perro guardián, protector, sí lo puedo lograr, pero no voy a llegar al límite en que otro perro me lo permitiría. Entonces el ambiente es el que nos dice a qué punto nos vamos a ir de esos límites que me impone la genética. Yo no puedo pelear contra la genética y debemos conocer muy bien cuál es la genética de cada uno de nuestros perros para no irnos a equivocar, porque ahí es donde empiezan los problemas que no deberían ser problemas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la importancia de entender qué es un problema de comportamiento? Porque no todo es un problema de comportamiento. Vuelvo a ejemplos, y yo aquí les hablo mucho de grupos raciales, porque a pesar de que tenemos muchos cruces y hablamos de perritos criollitos, todos vienen de razas. Todos los perros, hasta el más chandosito que no le vemos cara de nada, viene de un cruce entre razas. Entonces, todos tienen algún tipo de genética. Incluso, como chisme, allá tenemos unas pruebas de ADN que le podemos hacer a nuestros perros en todos los países. Incluso muchas de estas pruebas las venden en Amazon, y con la saliva, con un hisopo, le hacemos una prueba a nuestro perro, lo mandamos a un laboratorio que casi todos están en Estados Unidos, y esa prueba de ADN nos dice qué porcentaje tiene de pastor, de grupo cobrador, de nórdico. O sea, nos dice todo el porcentaje genético de nuestro perro. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber cómo podemos movernos dentro de esos límites. Entonces, cuando hablamos, les iba a poner otro ejemplo, cuando hablábamos de perritos sabueso, los perritos que tienen orejitas largas, como por ejemplo los salchicha, o los tekel, o los sabuesos, o el basset hound. Todos estos perritos que tienen orejitas larguitas, como también el Cocker Spaniel, que es una raza que se ha vuelto muy popular en los últimos años, ¿ustedes saben por qué tienen las orejas largas? Cuéntenme si saben por qué tienen esas orejitas así tan largas. Esas orejitas así que le caen y ellos van arrastrándose en el suelo, y esas orejas también se arrastran con ellos, y que parece que las orejas son medio cuerpo. Bueno, los beagles, por ejemplo, acá también dicen los beagles, exacto. Ese tipo de perros, ¿saben por qué tienen las orejas largas? No es solamente porque se ven hermosos y se ven demasiado espectaculares y súper lindos. Es porque a nivel anatómico eso cumple una función. Estos perros de orejitas largas son de los perros que mejor sentido del olfato tienen y a los que más les gusta olfatear. Si ustedes ven un beagle, un salchicha, un tekel, un cocker, ellos se guían por la nariz, ellos todo el tiempo quieren olfatear, quieren oler, si algo les llama la atención lo huelen, si ven una persona la huelen, y a pesar de que todos los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado, estos perros sí que más. Y las orejas cumplen una función de recolectar información. Entonces, cada vez que ellos van olfateando el suelo y las orejitas se van arrastrando, no se arrastran solamente porque les queden muy largas, sino porque ellas están recolectando información de todo ese rastro que anteriormente les servía para guiarse y encontrar esa presa que ellos estaban cazando. Entonces, esas orejitas cumplen esa función, y por ende, ¿qué me dice? Que es un perro cazador, que es un perro que le gusta cazar presas pequeñas, que es un perro que tiene una muy buena visión, que es un perro ágil. Entonces, ¿qué creen que con mayor frecuencia va a presentar ese perro? ¿Creen que va a estar mucho más propenso a ladrar que, por ejemplo,
un poodle? ¿O creen que va a estar mucho más propenso a ladrar este tipo de perros, a diferencia de un perro que fue creado para tirar de cosas pesadas, como Bora, por ejemplo, un bernés de la montaña? Son perros de tiro, es decir, que son perros que siempre van a jalar, por más juiciosos que sean, por más educados que sean, van a querer tirar y jalar, porque su pecho tiene una musculatura que le exige hacer eso. Entonces yo no puedo pelear contra una genética que ya me delimitó unos espacios. Yo puedo jugar con el ambiente, que es el que me va a ayudar a darme cuenta a qué punto me voy a mover. Bueno, entonces yo sé que tenemos muchas razas de las que nos gustaría hablar. A lo largo de esta clase voy a ir hablando de más de ellas y más cruces para que ustedes lo entiendan, pero aquí quiero que ustedes empiecen a hacer esa tarea internamente y que en el workbook ustedes empiecen a anotar. Si nunca se habían percatado de esta información, ustedes empiecen a anotar, bueno, mi perro, ¿qué características puede tener? ¿Cómo podría yo ayudarle a entender cuáles son esos límites que él por genética está marcando? Bueno, entonces llegó nuestro momento preferido y es ver qué temas vamos a hablar. ¿Qué tema de estos quieren ver primero? ¿Quieren que hablemos primero de la eliminación inadecuada? ¿Quieren que hablemos de los problemas alimenticios? Los problemas alimenticios son coprofagia, cuando se come la materia fecal, pica, cuando se comen objetos que no deberían consumir, o cuando hablamos de apetito caprichoso. Esos son los 3 problemas alimenticios que vamos a hablar. O si quieren hablar de miedo. Entonces comenten en la encuesta que tienen en este momento A, B o C. ¿Cuál de estos 3 problemas quieren ver primero? Bueno, entonces, unos segunditos más para que puedan votar. Miedo, por aquí miedo. Muchos quieren hablar del miedo, entonces vamos a hablar del miedo. Sus deseos son órdenes. Miedo, saludos a todos. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar hablando del miedo. Y ahorita vamos a ir viendo con qué tema continuamos. Entonces, el miedo es uno de los problemas de comportamiento que menos se preocupan las personas por solucionar. Porque lastimosamente, y digo lastimosamente porque muchos perros viven con miedo y las personas ni siquiera se dan cuenta o lo normalizan, y es que como el miedo no es un problema que netamente nos afecte a nosotros como tutores, muchas personas los dejan pasar. Hay diferentes signos de miedo. Y el miedo no solamente se ve en un perro que está temblando y que se está intentando esconder. El miedo también puede ser un perro que está ladrando de forma excesiva hacia un carro, un camión, un perro, una persona. También puede ser un perro que gruñe. También puede ser un perro que presenta conductas, por ejemplo, como si fueran de agresividad. Porque el miedo es una sensación muy estresante para los perros, y a pesar de que ahora vamos a ver un poco que el miedo de alguna forma es un proceso normal y adaptativo, en la mayoría de casos con nuestros perros no sabemos tratarlo, no sabemos ayudarlo, y por ende lo que ocurre es que ese miedo se convierte en una fobia. Vamos a hablar el día de hoy del miedo a personas desconocidas, del miedo a perros y del miedo a ruidos. Entonces, tenemos diferentes razones de por qué aparece el miedo. El miedo aparece principalmente por, 1, una falta de socialización. ¿Se acuerdan que ayer hablamos del periodo de socialización en nuestros cachorros y lo importante que es también estimular a nuestros perros más adolescentes? Y una de las razones es para evitar situaciones de miedo. Si un cachorro o un perro adulto, para poner un ejemplo claro, si yo tengo un perro adulto de 2 años y resulta que ese perro adulto de 2 años nunca había visto una persona con un casco o con un paraguas o nunca había visto un bebé, y a los 2 años le presentan por primera vez, llegó un domiciliario, llegó una persona con un casco, lo primero que va a hacer ese perro es irse para atrás, empezar a ladrar y querer defenderse. No significa que tenga rabia con el domiciliario, significa que tiene miedo. Entonces, ¿eso por qué se da? Porque en los primeros meses de vida, cuando él estaba madurando y estructurando su cerebro, nadie le mostró que era ese tipo de objeto extraño que se ponían en la cabeza. Y por eso pueden aparecer este tipo de condiciones de miedo. Entonces, el miedo es un problema que se puede prevenir y evitar haciendo una correcta socialización en edades tempranas.
Pero también el miedo puede aparecer por traumas específicos. Si mi perro siempre que iba al veterinario le iba muy bien y pues lo chuzaban, le hacían cositas, pero él lo toleraba. Y resulta que la última vez que fue al veterinario, un perro lo lastimó, se pusieron a pelear, encima ese día le hicieron una anestesia, fue una situación súper estresante, queda marcado un trauma y los traumas son como cicatrices. Mañana vamos a hablar un poco mejor de este tipo de cicatrices de las que les hablo, pero son experiencias negativas que empiezan a quedar ahí y el perro cada vez que se vuelve a exponer a una situación similar, empieza a acordarse de esa cicatriz, de esa experiencia y ese trauma le hace desencadenar miedo. Hay una diferencia muy grande entre ansiedad, miedo y fobia. Y como mañana vamos a hablar de ansiedad por separación, voy a hacer la aclaración porque esto es muy importante entenderlo y para mí la diferencia entre estas tres cosas es parte fundamental del tratamiento para el miedo. La ansiedad es cuando un perro desencadena signos de miedo, que pueden ser esos signos de ladrar o llorar, temblar, salivar, tener los ojitos como ojos de ballena. Cuando hablamos de los ojos de ballena es cuando el perrito nos muestra mucho la parte blanca del ojo, que es mirando como si fuera un meme y se ve el ojo blanco y mira de reojo. A eso le decimos ojo de ballena. El ojo de ballena casi siempre es un signo de miedo. Entonces, si vemos que nuestro perro está en el parque, se le acerca otro perro y vemos el ojo de ballena, ese sería un signo que nos podría indicar, tal vez mi perro no se está sintiendo cómodo en ese momento, ¿será que tiene miedo? Entonces, cuando un perro presenta ansiedades, presenta los síntomas de miedo, pero cuando se está anticipando a una situación que todavía no ha pasado. Es decir, él está experimentando un miedo que todavía no ha pasado. Ejemplo, el perro que tiene ansiedad por separación, que me ve cogiendo las llaves del carro, me ve poniéndome los zapatos y cogiendo el bolso, es un perro que ya empieza a sentir ansiedad, empieza a temblar, empieza a llorar, empieza a mostrarnos ojos de ballena, incluso puede orinarse. ¿Ha pasado algo para que tenga miedo? No, él se está anticipando a una situación que puede que nunca ocurra. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque de esto depende la forma en que lo vamos a tratar. Cuando hablamos del miedo, nos referimos a una situación amenazante para el perro, pero el miedo en realidad es un estado normal y fisiológico. Todos sentimos miedo, todos los seres vivos sentimos miedo y hace parte de nuestro proceso de supervivencia. El miedo es necesario, el miedo es sano. El problema es cuando no se controla o no se adapta. Cuando un perro siente miedo, está bien, pero el objetivo es que ante ese miedo el perro logre adaptarse y logre controlar ese miedo para que no se convierta en una fobia. Cuando ya se convierte en una fobia es cuando ya hay un miedo desproporcional que el perro no se logra adaptar y ya no es capaz de anticipar. Por ejemplo, cuando tocan el timbre a muchos perros les da miedo porque se están anticipando a una situación que puede ocurrir. Ejemplo, llegó una persona extraña, llegó el veterinario, llegó el peluquero, llegó el paseador, cualquier persona que para el perro de pronto no sea buena, entonces él siente miedo porque se está anticipando. Pero cuando el perro se da cuenta que no llegó nadie o que llegó el paseador, pero bueno, le tocó resignarse, ya está más calmado, puede ser un miedo normal, un proceso adaptativo. Pero cuando ya hablamos de un perro que ante esas fobias ya se desprende de sí mismo y ya no acata a las órdenes, ya no responde a un llamado, es muy difícil que salga de ese miedo, es cuando hablamos de una fobia. Y a pesar de que todas estas tres cosas se pueden tratar, es decir, la ansiedad, el miedo y las fobias, cuando estamos en el miedo es cuando debemos empezar a tratar. Cuando estamos en la ansiedad o en el miedo es cuando debemos empezar a modificar el problema. Porque si esperamos a que sea una fobia, ya va a ser muy difícil que logremos solucionarlo o muy difícil que nuestro perro pueda reaccionar de forma positiva ante alguna de esas situaciones. ¿Cuáles son las consecuencias del miedo y por qué es tan triste que nuestros peluditos presenten miedo? Porque el miedo puede generar infartos o alteraciones cardíacas y se ha visto sobre todo en épocas de ruidos fuertes, en épocas de pirotecnia, de Navidad, infartos o alteraciones cardíacas solo por miedo.
También pueden aparecer convulsiones, incluso en perros que nunca las habían presentado, porque hay un aumento de cortisol y el aumento de cortisol desequilibra en general el cuerpo y baja las defensas. Cuando tenemos un aumento del cortisol, cuando hay, por ejemplo, un estrés crónico, cuando un perro vive todo el tiempo con miedo, cuando vive todo el tiempo esperando que algo malo suceda, aparecen problemas de comportamiento y se enferman con mayor facilidad porque las defensas están bajitas, entonces el cuerpo no es lo suficientemente capaz de resolver o de atacar a cualquier agente que esté generando una enfermedad. Otra consecuencia del miedo es la eliminación inadecuada. Se orinan o se defecan ante situaciones de miedo. O otra que también es muy frecuente y es que expulsan las glándulas anales y expulsan una secreción a través de 2 glándulas que están situadas alrededor del ano que expulsan un líquido muy fuerte que huele muy feo y es una forma de defenderse. Es como un mecanismo de defensa para ellos decir: estoy en completa sumisión, tengo miedo, no me siento bien, y es una forma también de advertir que pueden reaccionar de cualquier forma. No sé si alguna vez les ha pasado que sus perritos expulsen las glándulas anales, pero esto no debería ser normal. De vez en cuando ellos las pueden expulsar porque por diferentes razones. También lo hacen para marcar territorio, para comunicarse. Pero un perro que normalmente, cada vez que se monta al carro, expulsa las glándulas anales, es un perro que siente miedo y un estrés crónico cada vez que se monta. O cada vez que lo van a bañar, presenta esta expulsión. Entonces, ahí nos indica que es un perro que vive en un constante miedo que debemos intentar modificar. O cuando hablamos también de algunas consecuencias del miedo, es la agresividad. Muchos perros, por miedo, reaccionan de forma agresiva y pueden generar graves consecuencias ante otros individuos. Y el miedo también por tener ese apego seguro de querer estar con su familia, con sus tutores, para que nada malo les pase, puede aparecer la ansiedad por separación, que es un tema que vamos a hablar el día de mañana también. Bueno, entonces aquí hablamos un poquito de esos signos que les contaba. Los signos del miedo habla principalmente de esa salivación, de esa taquicardia, los vemos más agitados, vemos el ojo de ballena, en algunos casos pueden estar erizados con la cola adentro o en la cola entre las patas. Muchas veces suelen hacerse más pequeñitos, se agachan para mostrar una sumisión. Y el miedo se puede dar o por genética también, como les contaba, el miedo es una de las conductas con mayor heredabilidad y por eso es tan importante que si yo tengo un papá o una mamá miedosa, evitemos reproducir o modifiquemos ese comportamiento o hagamos un proceso de socialización muy, muy bueno para evitar que eso vaya a afectar a otros perros. También la falta de socialización, que lo hablábamos ahora, las experiencias negativas o los refuerzos asociados al miedo. Quiero hablar aquí de algo importante y es que anteriormente se creía que si mi perro presentaba miedo por alguna razón y yo iba, lo acariciaba, le daba una galleta, lo único que iba a hacer es incrementar el miedo. Es decir, si empezaba a sonar pirotecnia o ruidos fuertes y mi perro se asustaba, si yo iba, lo consentía, lo abrazaba, pues se iba a reforzar esa conducta. Ya sabemos que las emociones como tal no se pueden reforzar. O sea, si alguien tiene miedo, yo no tengo cómo hacer que con lo que yo le diga le dé más miedo. O sea, no puedo reforzar esa conducta a menos de que pues, se incremente la conducta negativa. Pero entonces, el refuerzo asociado al miedo habla más que todo es que cuando aparecen síntomas o signos de miedo, el perro recibe recompensas. Entonces lo dejan hacer cosas que antes no hacía o le dan una galleta o un premio cada vez que se esconde debajo de la cama. Entonces ese tipo de cosas es mejor evitar reforzarlas a pesar de que la emoción del miedo como tal no se va a reforzar. Y hay un componente muy importante acá que es la sensibilidad auditiva, que lo hablábamos ahorita de los perros de los grupos, por ejemplo, de pastores, como el pastor alemán, el border collie, el pastor inglés, todos estos perros, por su genética, tienen una sensibilidad auditiva mucho mayor que otras especies y que otros perros. Entonces ellos, como su trabajo es pastorear, estar muy atento a cualquier cambio de algún animal o estar muy atento y alerta a cualquier instrucción, ellos tienen sus sentidos muy desarrollados. Entonces, esas orejitas paradas en punta no vienen de gratis, vienen es porque ellos
genéticamente escuchan mucho más y son muy buenos para entender de dónde provienen los sonidos. Entonces todos los perros escuchan muy bien, pero este tipo de perros entienden mucho mejor de qué zona viene el sonido. Entonces, si suena un sonido en un lugar, ellos son capaces con mayor facilidad de detectar de dónde proviene. Esta también es una cualidad que tienen los gatos y los perros no son muy buenos entendiendo de dónde viene, pero estos grupos de perros sí. Entonces eso hace que los border collie, los pastores y todos estos perros que les acabo de mencionar puedan presentar con mayor frecuencia miedo o nerviosismo. Son perros mucho más nerviosos y eso lo debemos saber desde la genética para que con el ambiente lo podamos trabajar y lo podamos disminuir. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema. ¿Qué es? Bueno, entonces, cuando hablamos de los diferentes problemas de comportamiento, para yo poder entender la razón de por qué está surgiendo ese problema, hay que hacernos dos preguntas muy puntuales. ¿Por qué aparecen los problemas? ¿Por qué aparece puntualmente ese problema de comportamiento de nuestro perro? ¿Y qué lo desencadena? Entonces, por ejemplo, si mi perro cada vez que se queda solo orina, entonces yo ya sé que ese es un problema de no se puede quedar solito, tiene algún tipo de hiperapego. Cuando yo hablo de un miedo, por ejemplo, ¿en qué momento aparece esa conducta? Cuando suena una pirotecnia, entonces es sensible a los sonidos fuertes, o cuando ve una persona que nunca había conocido. Entonces es muy importante entender por qué se desencadena cada uno de los problemas de comportamiento. Acá vamos a hablar, antes que nada, de por qué aparece la eliminación inadecuada y cuáles son las razones por las que pueden aparecer. Recuerden que es muy importante descartar problemas médicos en cualquier problema de comportamiento para que así podamos estar seguros de que no estamos tratando o no nos estamos enfrentando a una situación médica, sino a un problema de salud. Cuando hablamos de la eliminación inadecuada, nos referimos a que hay muchas causas de que nuestros perros orinen o defequen en el lugar incorrecto. Las causas pueden ser o hábitos incorrectos, es decir, no les enseñamos correctamente cómo o cuándo hacer sus necesidades, la micción por sumisión, que ya les voy a explicar un poco más en qué consiste cada una, la micción por excitación, la micción por aprendizaje incorrecto, y es que sí le enseñamos pero no aprendieron, por ansiedad por separación, que es lo que mencionábamos, cada vez que se quedan solitos empiezan a orinar, y también por fobias o por síndromes de disfunción cognitiva, que es cuando hablamos de los perritos viejitos. Para hablar primero de los hábitos incorrectos y de la forma en que nuestros perros aprenden, debemos dejar de creer que la forma de enseñarle a nuestros perros a orinar o a defecar es a través del castigo y a través de la corrección. Porque orinar y defecar es un proceso fisiológico y un proceso natural en nuestros perros. Y es un proceso por el cual todos pasan. Entonces, estos hábitos incorrectos pueden aparecer porque les empezamos a enseñar a orinar en el periódico y siguen orinando donde estaba el periódico. Y ya después queremos que hagan en el parque, en el balcón, en cualquier otra parte y siguen haciendo en el mismo lugar. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro perro está orinando donde no es por un hábito incorrecto? Porque siempre orina en el mismo lugar. Ocurre de forma diaria, es decir, todos los días orina donde no es. Tercero, a veces orina o defeca en el paseo, o sea, él no descarta esa posibilidad, pero igual sigue orinando en el mismo lugar donde no debe. También, gracias al castigo, lo hacen o en las noches o cuando se quedan solos. Es decir, que si nosotros lo hemos castigado por orinar o por defecar en el lugar incorrecto, muchas veces ellos, por no querer que nosotros los veamos o por no querer que los corrijamos o castiguemos, van y se orinan en otro lugar. ¿Dónde se orinan? Debajo de las camas, en las duchas, en el vestier donde nadie se da cuenta, por allá en la esquinita detrás de una puerta. Entonces, los hábitos incorrectos se crean también por una mala educación. Si yo corrijo, regaño a mi perro cada vez que se orina donde no es, lo único que voy a hacer es o que él no me muestre cuando orina y lo haga por allá súper escondido, o
que lo haga más seguido. Entonces es muy importante que identifiquemos en cuál categoría está nuestro perrito. Entonces, quienes tienen en este momento este problema con sus perros, vamos a identificar, uno, si es por hábitos incorrectos, entonces si es en el mismo lugar, si es todos los días, si a veces orina, si a veces defeca, en el paseo, y si lo hace siempre, por ejemplo, donde está el periódico, donde está el balcón. Tenemos la micción por sumisión, que se ve principalmente en cachorros y en perros muy jóvenes, y es una forma en que ellos se intentan tranquilizar e intentan como apaciguar la situación. Y aparece cuando o les hablamos muy fuerte o cuando hay algún tipo de castigo o en algunos casos solo con nuestra presencia cuando ya tienen algún miedo. Entonces, por ejemplo, pasa mucho más en hembras. Tenemos una cachorrita que llegó a la casa y resulta que yo cada vez que ella hace algo malo, yo le digo, no, no hagas eso. Y cada vez que yo la regaño, ella se orina. Entonces, esta es como mucho más fácil de identificar porque aparece una postura de miedo, aparecen los signos de miedo que ya les conté anteriormente y tiene dos antecedentes que lo hablamos ayer, el castigo prolongado y el castigo tardío, que son dos tipos de castigo que con frecuencia pueden generar miedo o mal relacionamiento con nuestros perros. Castigo prolongado es ese que regañamos a nuestro perro por algo que hizo y nos quedamos bravos todo el día, cuando ellos no entienden por qué. Y el castigo tardío es ese en el que corregimos pasados minutos, horas o días después, cuando el perro ya no va a entender. Nosotros tenemos menos de 10 segundos para corregir al perro en el momento que es, porque si ya lo corregimos muy tarde, ya él puede estar rascándose una oreja y si lo corregimos por eso, él va a pensar que es porque se está rascando la oreja. Entonces con los perros, ellos son muy del presente y ellos capturan esa acción precisamente en ese momento que están realizando. Bueno, entonces tenemos también la micción por excitación, que es, como su nombre lo dice, cuando están demasiado emocionados y su nivel de emoción llega a un punto muy alto. Se da principalmente en cachorros y en perros jóvenes, cuando están en un momento de excitación, por ejemplo, cuando los vamos a saludar, cuando estamos jugando con ellos, cuando llega alguien que quieren mucho, hay postura de felicidad, no hay miedo, pero a veces hay postura de sumisión, que es, nos muestran la barriguita. Entonces llegamos, saludamos y se voltean y se orinan. Se da mucho en razas pequeñas como Yorkie, Salchicha, Shih Tzu y es frecuente que pueda aparecer sobre todo en cachorros. Y también puede aparecer la micción cuando hay ansiedad por separación, que es simplemente cuando se quedan solos. Orinan, defecan, cosa que nunca hacían, pero lo hacen con mayor frecuencia. Razas, se ha visto una incidencia en varios estudios que se ve más en el Cocker, en el Schnauzer y en el Teckel. Son tres razas o salchicha que con mayor incidencia pueden presentar estas conductas. Y tenemos también el marcaje por orina, que es uno de los más frecuentes. Se da más que todo en machos y en hembras que están en celo. Las hembras en celo también pueden marcar territorio. ¿Cómo nos damos cuenta que es un marcaje por territorio? Porque es poca cantidad, o sea, no es una orina demasiado grande, es muy poquito, incluso a veces sale como en forma de spray, como mucho más difusa, no son gotas tan marcadas y puede ser muy poquito. La mayoría de veces son en los mismos lugares y en zonas muy estratégicas, cerca a las puertas, a las ventanas, a los balcones, a las zonas de acceso, a las zonas de escape. Entonces son como en zonas muy estratégicas. Y también se da cuando están, por ejemplo, cerca a la pubertad. Cuando hablamos de los perros adolescentes, cuando ellos están llegando a los 5, 6, 7 meses, empiezan a presentar estos comportamientos con mayor frecuencia. Y también cuando hay, por ejemplo, un nuevo entorno o un nuevo integrante. Hay un perro nuevo, hay un gato nuevo, un bebé, un perro en el vecindario, en el barrio, o sea, donde sea. Pero eso puede predisponer a que se dé el marcaje por orina. Y la disfunción cognitiva, que me gusta mencionarlo porque no lo podemos omitir, y es cuando tenemos perritos seniles o perritos viejitos, principalmente mayores a 10 años, que empiezan con una disfunción cognitiva y a través de la vejez se genera desorientación y pueden haber cambios de comportamiento como eliminación inadecuada. Yo ayer les contaba un poquito mi historia con Tommy, que es mi perrito, que es este que está por acá. Y con Tommy, él empezó a presentar disfunción cognitiva
y muchas veces se orinaba donde no era. Entonces, ¿qué había que hacer? Guiarlo y apoyarlo en el proceso, en ayudarlo a encontrar ese lugar donde él quería orinar. Porque él no orinaba donde fuera, no porque, ay, qué pereza ir hasta allá, no, es porque ya no lo encuentran, se desorientan, no saben bien cómo llegar. Entonces hay muchas herramientas para poder ayudar a nuestros perros viejitos en diferentes etapas de su vida. Y eso también depende de la edad. Cuando hablamos de los perros de razas pequeñas, todos los perros de razas pequeñas maduran mucho más rápido que los perros de razas grandes. Es decir, que si yo tengo un perrito criollito o cualquier raza muy pequeñita, este perrito va a ser más longevo, es decir, va a vivir más. Su esperanza de vida es mucho más alta que un perro grande. Prácticamente entre más grande el perro, menos vive lastimosamente. Su esperanza de vida suele ser más corta y se demoran mucho más en alcanzar la madurez social y la madurez sexual. Entonces los perros pequeños alcanzan la pubertad más rápido. Entonces es más fácil que aparezca el marcaje por orina más rápido, pero la disfunción cognitiva, por ejemplo, más lento, o sea, en edades más altas, más adultas. Un perro de una raza o de un tamaño grande, a los 7 u 8 años ya es un perro viejo, ya es un perro senil. Pero si yo hablo de un perro pequeño, un Yorkie, un Shih Tzu, un perrito de cualquier tamaño, pequeñito, un perro de 7, 8 años es un perro que apenas está empezando a vivir prácticamente, está en la mitad de su vida. Entonces esto es muy importante entenderlo porque las diferentes etapas de la vida de un perro pueden variar muchísimo con respecto a su raza o su tamaño. Bueno, y por último tenemos las fobias. Las fobias pueden generar eliminación inadecuada cuando hay algún detonante, cuando hay ruidos, cuando hay la presencia de una persona, la presencia de cualquier cosa que es incómoda para ellos. Y se puede dar o por una falta de socialización o por una experiencia traumática. Puede que el perro nunca le había tenido miedo a eso, pero de un momento a otro aparece una experiencia traumática que desencadena que se orine, por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a irnos un momento con nuestra invitada especial. Le vamos a hacer una entrevista para que nos cuente un poco y logremos identificar cómo es que todos estamos en un punto A y queremos irnos a un punto B. No se vayan porque luego de este espacio con nuestra invitada vamos a continuar con los problemas relacionados con la conducta alimentaria y vamos por nuestra sorpresa final, que vamos a tener una sorpresa muy especial para todas las personas que quieran tener más beneficios y seguir aprendiendo de sus perritos. Créanme que aquí, o sea, ya llevamos casi una hora hablando y yo me podría quedar aquí hablando horas y horas y horas y horas. Todavía nos falta mucho tema, así que no se preocupen porque hoy vamos a seguir aprendiendo. Vamos a hablar de la pica, del apetito caprichoso, de la coprofagia, y muy importante, vamos a tener esa sorpresa final. Recuerden también para los participantes de nuestro concurso por el ebook de la raza, postear el día de hoy. Ahorita yo les doy las indicaciones también para que puedan hacerlo, para que no lo olviden. Y la idea es que podamos ver experiencias de otras personas reales que están viviendo situaciones iguales a ustedes e iguales a mí, y que podamos ser nosotros mismos los que cambiamos la conducta con nuestro peludo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Isis. ¿Qué tal la hermosura de princesa que tenemos por acá? Isis y su mamá. Isis está muy juiciosa por acá con nosotros desde el inicio de la clase. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntenme si están escuchando bien a la mamá de Isis. Miren esta princesa. ¿Qué tal el juicio? Puse muchos ejemplos de Isis porque nos dimos cuenta que esta es una raza un cruce que con mucha frecuencia presenta conductas inadecuadas. Cuéntanos, antes que nada, empezar a hablar un poquito de Isis, de cómo ha sido su proceso. Cuéntanos cuándo llegó Isis a tu vida, hace cuánto la tienes, por qué decidiste tenerla. Bueno, Isis llegó de 7 meses a nuestra casa. Se la regaló un amigo a mi esposo.
Y desde eso, enamoradísimos de Isis. ¿Y ya habían tenido perritos antes? No, nunca. Nunca. Es la primera vez que tenemos. Primera vez y tenemos un pastor alemán. Empezamos muy bien. Sí. Bueno, ¿y qué edad tiene Isis en este momento para que nos cuentes? Isis tiene 3 años y medio. Listo. ¿Y cómo era Isis cuando llegó a tu casa? ¿Qué conductas presentaba? ¿Cómo era su carácter? ¿Cuál fue esa primera impresión que nunca habías tenido perritos y tú dijiste como, bueno, ahora sí, ¿qué es tener un perro? Bueno, que es tener un perro es lo mejor del mundo, primero que todo. Y cuando Isis llegó, empezó a hacernos daños impresionantes. El primer daño fue que nos acabó con las matas. Llegábamos y el apartamento era lleno de tierra por toda parte. Las paredes, las puertas. Y si que Verónica se iba y la dejaba. ¿Y qué hacían ustedes cuando llegaban y veían todo eso? Regañarla. La regañaban. ¿Y Claro. qué le decían? Le gritaban, le Le decían... gritábamos, la regañábamos, todo. Y ella, estás castigada. Le decíamos que estaba castigada. Y ella iba y se metía al cuarto y se castigaba hasta que no y le decíamos, no sales. Y no salía hasta que no le decíamos que saliera. Y así de inteligentes son los perros que con eso que ustedes le decían, ella ya sabía que había algo incómodo en el ambiente, que había algo que no podía hacer. Entonces, Isis probablemente por eso en ese momento no aprendió. Y ella no dijo, ay, no puedo volver a dañar las matas, no puedo comerme el cargador del iPhone de Verónica, no. Pero sí relacionaba que había tensión en el ambiente, que había una situación negativa. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de aprendizaje con Isis? ¿Cómo lograste que fuera ya la perrita que es hoy en día? ¿Y cómo te diste cuenta de esa importancia de entender el comportamiento de tu perrita? Cuando te conocimos y en el programa, que en el segundo programa que estabas ahí, aprendimos a conocer mucho, mucho y ya tener más, o sea, saber los comportamientos de Isis eran debido a qué y a tratarla diferente. Y no, ella es súper juiciosa. Sí, o sea, podrías decir que Isis ya es una perrita mucho más equilibrada, más tranquila. ¿En este momento presentas algún problema con ella que tú digas, bueno, quisiera mejorarlo o me falta trabajar en esto? No, en realidad no. En este momento Isis es súper juiciosa. No, pues es que se nota, se ve, y el cambio tan bonito que podemos lograr. Y mira, sin ser veterinarios, sin ser expertos, sin saber necesariamente sobre comportamiento animal, pero teniendo las herramientas adecuadas e implementándolas, podemos lograr cambios con nuestros peluditos así. Sí, total. ¿Qué le dirías a una persona que de pronto está viviendo algo similar a lo que tú viviste con Isis, de encontrar desastres en la casa, de encontrar cosas dañadas, de un perro que ladra, un perro que es agresivo, que tiene algún problema de comportamiento? Que empiece el programa con Lau. un consejo para que esas personas no se rindan y que en serio vean la luz al final del túnel, que a veces es difícil. No, sino que ellos a medida también de que van creciendo, se van volviendo más maduros, más juiciosos. Se van adaptando a las rutinas de la casa. Sí, a todos se adaptan a uno y uno se adapta mucho a las cosas y a los comportamientos de ellos y aprende a conocerlos. Claro, y empiezas a adaptar tu rutina también a lo que ella necesita, con sus características en raza, en personalidad, en carácter. Oye, tú estás muy, muy juiciosa. ¿Quieres saludar a todas las personas que te están viendo? Isis, ven, mira la cara. ven, mira, saluda. Bueno, muchas gracias a las dos por este espacio. De verdad, para nosotros es muy especial tenerla. Es que vio al papá detrás de cámaras. Gracias por estar acá, por este espacio. Para nosotros es muy importante ver ese proceso tan bonito que han vivido con Isis, y eso refleja el compromiso de los tutores y su familia. Gracias. No, y gracias a ti y a todo lo que hemos aprendido. Gracias. Gracias, Lau. Ay, qué mucho. Venga, Isis. Isis, ven, nos vas a seguir acompañando. Isis.
Mira. Isis. ¿Qué tal esa Isis, mira. Ven, ven. Ay, hola. Mira. Ay, cuidado. ¿Te gustó? Bueno, ¿qué tal la belleza de Isis? No, o sea, para mí es demasiado enriquecedor ver esto porque a veces también nos metemos una idea de lo que son los perros y muchas personas ven un pastor alemán, un doberman o razas que muchas veces han sido razas difíciles o que nos han vendido que lo son, y ver lo que puede lograrse con las buenas herramientas y el buen aprendizaje es demasiado bonito y demasiado especial. Así que vamos a seguir por acá con nuestro último tema y es los problemas relacionados con la conducta alimentaria. ¿Alguna vez les ha pasado que sus perros se comen todo lo que encuentran? Vean, por ejemplo, el caso de Isis, que cuando llegaban de la casa encontraban todo destrozado, cargadores, plantas, sofás, un montón de cosas y que a veces no sabemos cómo relacionar. Una cosa son las conductas destructivas, otra cosa es la pica, que es la ingesta de los elementos que no hacen parte de la dieta. Cuando los perros comen piedras, comen pasto, comen cosas que encuentran por ahí, esto es la pica. Entonces la pica tiene diferentes razones. Número uno, la falta de enriquecimiento ambiental. Cuando un perro no está ocupado, no tiene suficientes cosas para hacer en su día a día, no está entretenido, no desarrolla sus conductas naturales, no sale a jugar, no piensa, entonces empieza a buscar qué más dañar, qué más hacer. Cuando un perro tiene hambre, también puede ser una razón de pica. Entonces, si tu perro en este momento está presentando la ingesta de elementos que no hacen parte de la dieta, te recomiendo también identificar muy bien si realmente se está comiendo la porción de alimento que necesita. Las conductas compulsivas, cuando yo tengo un perro muy ansioso o muy compulsivo, tiene trastornos relacionados con ansiedad, también puede presentar pica con mayor frecuencia. Entonces lo que ocurre es que se empieza a comer todas las cosas que hay, los zapatos, el sofá, los sofás, todo lo que haya se lo empieza a comer porque presenta conductas compulsivas. La pica también puede ser una forma de búsqueda de atención y aprendizaje previo. Y aquí voy a ponerles un ejemplo puntual que yo sé que muchos se podrán identificar y es, si ustedes en este momento están sentados en el computador en una clase virtual o en este momento están aquí conmigo y sus perros de un momento a otro los empiezan a mirar para que jueguen con él y ustedes le dicen no, ahorita no y siguen en la clase y el perro dice como, ¿por qué no me parabolas? Entonces el perro va y empieza a comerse una planta. ¿Ustedes qué hacen? Paran la clase virtual y le dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Te dije que no, ahora juego contigo. Entonces, ¿qué pasa? El perro internamente empieza a relacionar que cada vez que hace este tipo de cosas malas, como comerse medias, comerse plantas o lo que sea, le van a prestar atención. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a hacer estas conductas con mayor frecuencia y es en búsqueda de atención o en búsqueda de un aprendizaje previo. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros mismos reforzamos esas conductas y lo único que hacemos es que nuestro perro las incremente y las quiera volver a hacer. Bueno, y también tenemos las deficiencias nutricionales y esto va ligado mucho a los problemas gastrointestinales o problemas hepáticos también. Cuando hay problemas de salud, en muchos casos no se absorben correctamente los alimentos y cuando no se absorben los alimentos y el perro no logra contraer todos esos nutrientes, lo que ocurre es que queda con hambre. Hay una diferencia muy importante, por ejemplo, cuando yo le doy un alimento a mi perro de buena calidad a cuando le doy uno de baja calidad. Cuando yo le doy un alimento de baja calidad, es un alimento que va a tener mayor cantidad de componentes que lo va a llenar, pero que no los va a absorber. Por eso es que no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes le dan un alimento o un concentrado que es de menor calidad nutricional a un perro, va a defecar más. Entonces puede que coma más, pero defeca mucho más. Pero si yo le doy un alimento más alto nutricionalmente, va a necesitar menos comida, pero va a defecar menos. Y es porque la mayor cantidad lo va a absorber. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy un alimento demasiado alto, por ejemplo, en grasas, en harinas, claro, lo va a llenar, pero va a defecarlo prácticamente todo. Entonces, eso puede hacer que el perro quede con hambre y que presente este tipo de comportamientos.
Bueno, también hablamos del apetito caprichoso. El apetito caprichoso es la falta de estimulación, puede estar dado por falta de estimulación física o mental. Y en esta fotico podemos ver un Pomeranian con el concentrado al lado servido. Estas son las típicas razas que presentan problemas con apetito y empiezan a presentar un apetito selectivo caprichoso, y en muchos casos es porque se cansan de comer en el mismo plato, en el mismo lugar, a la misma hora, sin tener que mover un dedo. Recordemos que nuestros perros son animales cazadores y un cazador se va a cansar de cualquier presa que no tenga que cazar. Cualquier presa que no está en movimiento, sino que simplemente está ahí a disposición y que pueden comérsela en cualquier momento. Lo que pasa es que pierde el interés, sea concentrado, sea dieta BARF, sea alimentación natural, sea lo que sea. Pero si está ahí siempre en el mismo lugar, en el mismo punto y no hay ningún cambio, se van a cansar. Entonces el problema no es el tipo de alimento, el problema es la forma en que se lo presentamos. Por eso son tan importantes las formas y las herramientas de enriquecimiento ambiental y de estimulación física. También lo pueden hacer por búsqueda de atención. Si cada vez que mi perro, aquí quiero que me levanten la mano, si cada vez que mi perro quiere que yo le dé pollito, no se come su alimento, y yo voy y le doy pollito, ¿qué pasa? Pues el perro, en búsqueda de atención y en búsqueda de lo que él quiere lograr, pues va a pedir pollito y no va a comer hasta que yo se lo pida, entonces, hasta que yo se lo dé. Entonces ahí es donde empieza ese círculo en donde el perro no come, le doy pollito y así sucesivamente va pasando lo mismo, y el perro se acostumbra a exigir lo que quiere en búsqueda de atención. Y también el estrés y el miedo pueden desencadenar apetito caprichoso, aunque no lo creamos. Un perro que tiene estrés crónico, que tiene un miedo constante por alguna persona de la casa, por algún perro, por alguna situación en particular, o incluso porque le tiene miedo a la zona de alimentación, puede dejar de comer. Y cuando hablamos de la coprofagia, que es uno de los problemas de comportamiento más incómodos para nosotros, cuando los perros se comen su propia materia fecal o la materia fecal de otro animal, como el gato, el caballo, la vaca, todas las materias fecales que encuentran, lo que pasa es que se empieza a volver constante y tiene varias razones. Primero, un problema nutricional. Cuando hay problemas nutricionales, que ahora lo mencionábamos, si nuestro perro no está logrando absorber correctamente los nutrientes que necesita, él va a intentar buscarlos de otra forma. Pero la verdad es que esta no es la causa principal. Así que si tú has ido al veterinario y tu perro tiene coprofagia y te han dicho muchas veces que le cambies el alimento, que le des suplementos, que le des calcio, que le des un montón de cosas y no funciona, déjame decirte que esta es la última causa de la coprofagia. Las principales causas de la coprofagia son refuerzo por parte del tutor, es decir, regañarlo y corregirlo cada vez que se come la materia fecal, solo incrementa que lo haga más, solo incrementa que lo haga. Segundo, es el perro aburrido, un perro que siente que está aburrido, que no tiene nada para hacer, es un perro que empieza a jugar con la materia fecal porque le huele alimento, porque le llama la atención y se lo termina comiendo. Cuando hay mucha proximidad de las heces y la comida, es decir, en los cachorros muchas veces les enseñan, les ponen el pañalcito para orinar y al lado les ponen la coquita del alimento. Entonces se empieza a volver esa proximidad y les huele rico la materia fecal cerca del alimento, entonces empiezan a ver esa curiosidad y cuando terminan de comer, se terminan comiendo su materia fecal. ¿Qué pasa? Hay que entender que los perros tienen algo llamado olfato en capas. Cuando un perro tiene olfato en capas, como su nombre lo dice, él huele en capitas. Entonces, a mí me gusta poner el ejemplo de una lasaña. Cuando tú hueles una lasaña, a ti te huele a lasaña, pero al perro le huele a crema de leche, a pollo, a pasta, a carne, a salsa de tomate, o lo que sea que tenga la lasaña. Y es capaz de ver muy bien o de olfatear muy bien qué tiene esa lasaña. Por ejemplo, la materia fecal de un gato, a nosotros nos huele a popó de gato, pero al perro le huele al concentrado que se comió, al atuncito que se comió, a esto otro. Entonces él es capaz de separar muy bien esos olores, lo que hace que con mayor frecuencia puedan pues llamarles mucho más la atención. Entonces, por eso es que les llama mucho la atención.
También los ambientes pobres, cuando los perros no tienen con qué entretenerse, no tienen con qué jugar, no hay enriquecimiento suficiente, aparecen los problemas como la coprofagia. Y hay ciertas enfermedades hormonales como el síndrome de Cushing o el hipotiroidismo, que son enfermedades endocrinas, que pueden generar coprofagia en nuestros perros, porque también generan más hambre. Y dentro de las razas como de mayor frecuencia que presentan esta alteración está el Shih Tzu, el Beagle y el Labrador. Bueno, entonces, me alegra mucho que estén aprendiendo, son unos buenos degustadores, así es. Bueno, Borita está en este momento dormida, para los que la querían saludar. Bueno, y les tengo aquí una sorpresa final para este final de esta segunda clase. Esta es una sorpresa que quería contarles a todas las personas que han estado comprometidas hasta el día de hoy, hasta el final de esta clase. Y es que vamos a abrir un grupo exclusivo con cupos limitados para que se puedan preinscribir y hagamos un grupo en donde vamos a tener una sesión adicional mañana a la 1 p.m. hora Colombia. Va a ser un grupo VIP en donde la idea es que solo ingresen las personas que realmente están interesadas en primero conocer sobre mi programa Perros Obedientes Familias Felices, del que Isis y su mamá les estaban contando, ese programa donde van a poder solucionar y modificar los problemas de comportamiento que tienen sus perros. Entonces, quienes ingresen a este grupo VIP van a tener la información antes que todas las personas y van a tener muchos beneficios exclusivos. Esta es solo un grupo para las personas que realmente estén comprometidas con conocer más de sus perros, con entenderlos mejor, por conocer cómo pueden mejorar su calidad de vida. Van a ser cupos limitados porque es una sesión que vamos a tener mañana por Zoom privado, ahí van a poder prender la cámara, vamos a poder vernos, vamos a responder algunas preguntas sobre el programa ya un poco más en materia y un poco más personalizado. Vamos a hablar en esa sesión grupal de lo que es el programa Perros Obedientes Familias Felices, van a tener una oferta exclusiva e información de primera mano, entonces como van a tener ahí beneficios, si quieren inscribirse a este grupo VIP, que recuerden es solamente para cupos limitados, pueden inscribirse en el link que en este momento está anclado en YouTube o que les están dejando en el chat. No tiene ningún costo que se inscriban al grupo VIP, es únicamente un grupo que vamos a hacer para poder tener a esas personas realmente interesadas ahí mismo, poder tener esa información y poder vernos mañana antes de la tercera clase. Pero mañana, igual a las 7 p.m. vamos a tener clase. Mañana vamos a hablar de agresividad, vamos a hablar de ansiedad por separación, vamos a hablar de las conductas destructivas y vamos a hablar de otras herramientas para lograr identificar estas conductas. Entonces mañana, 12 de marzo, tenemos nuestra última clase y también les voy a presentar mi programa Perros Obedientes Familias Felices, pero quienes hagan parte del grupo VIP van a tener esos beneficios exclusivos y esa información mucho antes que los demás, porque nos vamos a ver en una sesión mañana a la 1 p.m. hora Colombia por Zoom para que puedan tener toda esa info. Ok. Bueno, las que por aquí que están teniendo problemas, que ya se llenó el grupo, no se preocupen, dennos un momentico, es que se llenó más rápido de lo que pensábamos, pero ya los vamos a dejar unirse a ese grupo, no se preocupen, todavía tenemos algunos cupos y ya les vamos a enviar un link para que puedan tener toda esta información y para que nos podamos ver mañana a la 1 p.m. Aún así, quiero que activen el recordatorio 1 p.m. y a las 7 p.m. para que no se vayan a perder la clase de la noche, porque la idea de este festival gratuito es que ustedes puedan empezar a abrir su mente y a entender los comportamientos de sus perros y que no se queden solo con lo que ven en internet, sino que ustedes puedan tener la certeza de decir, yo estuve en el festival de comportamiento y ya tengo herramientas para identificar porque mi perro presenta ciertas conductas. Entonces no se pierdan la clase de mañana, ya vamos a solucionar para que puedan irse a ver
a inscribirse para que puedan estar mañana en nuestra sesión. Cuéntenme si ya les dejó ingresar, todavía no. Un momento. Sale un error. Bueno, quienes por alguna razón, por horario laboral, no puedan estar a la 1 p.m., igual, ingresen al link porque solo por hacer parte del grupo VIP ya van a tener algunos beneficios. Entonces, no importa si no pueden estar a la 1 p.m. porque están trabajando, van a poder ver también esa grabación y pues igual, al hacer parte del grupo VIP, hacen parte de ese grupo exclusivo. Listo. Aún no. Ya sé. Listo, igual. Quienes están acá están en nuestros grupos de WhatsApp del festival. Por ahí también les vamos a enviar el link para que se puedan unir. Quienes todavía no han podido ingresar, les vamos a enviar el link por nuestros grupos de WhatsApp para que puedan unirse a el grupo VIP, a esta preinscripción. Es que tenemos muchas personas intentando ingresar, entonces colapsó. Colapsó el grupo. Bueno, aquí les estamos enviando otro link. Ingresen por favor a este para ver si pueden ingresar a este grupo de preinscripción para que hagan parte de este grupo exclusivo. Recuerden que este grupo es solo para las personas que realmente quieren encontrar una solución más a profundidad, que quieren conocer sobre el programa, que quieren encontrar esos beneficios, que quieren hacer parte de ese grupo de alumnos como Isis, como Lorenzo, que van a transformar los comportamientos de sus perros. Bueno, ya por aquí ya hay muchos que se están inscribiendo, ya lo hice. Por aquí todavía algunos no han podido ingresar. No se preocupen, que todas las que quieran ingresar lo van a poder hacer hasta que se nos llenen los cupos. En este momento es un problema técnico, pero por favor revisen si en este grupo, en este chat que se les está enviando, los deja ingresar. Para saber que estuvieron en esta clase, quiero que me cuenten en mi último post cuál de los temas que hablamos hoy fue el que más aprendieron. En mi último post de Instagram, mi último reel, la última publicación que tengo, que se llama Quiz de comportamiento canino, quiero que me cuenten cuál fue el tema que más les gustó, del que más aprendieron, algo que se les haya quedado y que quieran ponerlo ahí para yo leer todos esos comentarios. Y cuéntenme también cuando hagan parte del grupo VIP para saber que nos vamos a ver mañana a la 1 p.m. Bueno, ya pude ingresar. El grupo VIP no tiene ningún costo. Todavía hay varias personas que no han podido ingresar, pero muchas sí. Por favor, revisen estos links que les estamos enviando. El grupo VIP no tiene ningún costo. Es únicamente para personas que realmente estén interesadas en conocer la solución o el programa de Perros Obedientes Familias Felices. Mañana igual también vamos a responder preguntas. Es una reunión que vamos a tener por Zoom. Privada, es un grupo privado que no va a estar como abierto al público como en las clases, sino que va a ser únicamente para esas personas que quieran tener beneficios exclusivos, que quieran tener información de primera mano. Bueno, listo, entonces creo que por acá me despido, pero por aquí les vamos a seguir enviando el link para que puedan ingresar. Aún así estén muy pendientes de los grupos de WhatsApp, que ahí mismo también les vamos a enviar el chat para que puedan ingresar. Recuerden ir a mi último post y contarme cuál fue ese tema que más les gustó. Gracias a todos por participar, por estar acá, por ser tan bonitos, por dejar comentarios tan especiales. Les mando un abrazo y gracias por comprometerse de esta forma con